Todas las semanas trato de decirte qué pasa por mi cabeza, qué pienso a la hora de comenzar el programa, cuáles son mis preocupaciones o cuáles son mis ideas u opiniones. Esta semana estamos muchos conmocionados con lo que pasó con un compañero periodista, con el sicariato. Esta mañana otra vez otra mujer fue asesinada por sicariato. Lo fuerte que esta mujer el año pasado perdió a su hermano también por sicariato y el año anterior perdió a otro hermano por sicariato. Mientras están hablando de política, de carreras, de candidaturas, otras cosas siguen avanzando lamentablemente en el país. Intento de juicio político otra vez fue rechazado. ¿Qué está pasando de verdad? ¿Qué es lo que queremos la población? ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué están buscando? Por favor, siempre les digo todas las semanas que de verdad tienen que aprender a tomar decisiones, aprender a interpretar lo que leen, lo que escuchan. Es básico para que esto siga adelante, para que salgamos adelante y para que empecemos a tener de verdad las autoridades que nos merecemos, la justicia que nos merecemos. Todo depende de eso, no podemos vivir en la informalidad, no podemos vivir en la corrupción. Así que les pido por favor cada semana que traten de entender mejor, interpretar y leer entre líneas. Arrancamos. Es difícil entender la política, es difícil entender a veces a ciertos políticos y por eso hay programas como este que los invitamos, charlamos, los escuchamos y analizamos sus ideas. Hoy le tenemos de invitado a Dani Centurión, ministro asesor político y candidato a diputado. Buenas noches, Dani. Buenas noches, Luis. Buenas noches al querido Ferreiro. Un placer estar contigo, Luis, y un saludo a todo el equipo del piso y a la teleaudiencia que nos está observando. Muchas gracias. Saludamos a Guillermo Ferreiro, también abogado y candidato a diputado. Buenas noches. Buenas noches, Guillermo. Y también saludamos al compañero José Antonio Morales. ¿Qué tal, José Antonio? José. Disculpame, José, no te enojes conmigo. Por favor, te pido. No, estamos muy concentrados. Si no me vas a golpear. ¿Pero por qué? Qué difícil todos los momentos que estamos viviendo, al menos para mí, ¿verdad? Tratar de entender lo que pasa. Una de las obsesiones que tengo es el transfugismo político en mi cabeza. Hablo mucho del transfugismo político. Un segundito, ¿por qué no le va microfonando a nuestro otro invitado que ya está llegando? Y ya, nosotros seguimos, sí, no se preocupen, nosotros seguimos, pero vayamos microfonando a nuestro invitado, que fue nuestro primer invitado en el salón, cuando arrancó el salón. Hablo del transfugismo político porque muchas veces el transfugismo político depende a la hora de las votaciones, que salgan unas cosas, que salgan otras cosas, que prospere o no prospere. Yo no sé si soy yo nomás lo obsesionado, porque en este país no se suele hablar de ese término como transfugismo político, pero hay leyes en otros países que penalizan eso. ¿Se penaliza inclusive? Sí, se penaliza en el sentido de que si una persona electa por un partido se pasa a otro, pierde su banca, por ejemplo, ¿verdad? En otros países está legislado eso. Yo siempre cuento la anécdota que me quedé traumado cuando empecé a interesarme por la política en España, cuando por fin iba a conseguir el partido de la oposición la presidencia de la Comunidad de Madrid. Dos candidatos del PSOE se levantaron a la hora de votación y le dieron otra vez la presidencia al PP. Entonces que ahí empezó el transfugismo, si lo hicieron a propósito, cambiaron de bando. Bueno, ¿qué es lo que nosotros... Saludo a Hugo Estigarribia. Muy buenas noches, Hugo. Muy buenas noches, un placer, un gusto estar aquí con ustedes, con los amigos invitados. Nuestro primer invitado fuiste del salón. Sí. Estamos hablando de algunas cosas y antes de seguir hablando de lo que estamos hablando, mi duda es, ¿seguís siendo candidato? ¿En qué estado estás, Hugo? No, yo no soy candidato a nada. De hecho, no entré a la concertación como candidato a nada, ¿verdad? ¿Pero estuviste ahí? Sí, pero nunca fui candidato a nada. Era el único que no era candidato ni a presidente, ni a vicepresidente. Nos asociaban por fotos, pero... ¿Ni al Senado? No, yo nunca fui candidato. Yo me incorporé al proyecto Concertación después de renunciar al Partido Colorado. O sea, dejé el Partido Colorado y después me incorporé a la Concertación. Y nos incorporamos con un movimiento que se llama Republicanos Libres, que hemos fundado, con una cantidad de colorados, no colorados, independientes. Y sí hemos incluido algunos candidatos de nuestro movimiento en las listas para senadores y diputados, ¿verdad? Pero yo no fui candidato a nada realmente, porque estábamos en un proceso de negociación para tener representación y nos interesaba más el proyecto que las candidaturas, aunque las candidaturas son importantes también, ¿verdad? O sea, claro, todo es importante. Guillermo,
seguimos hablando ahora, seguimos con los compañeros. Transfugismo. Se pasan de un lado a otro. ¿Cómo puede uno estar en un poder legislativo, diputado o senador, si no sabes en qué momento tu compañero te va a traicionar, si no sabes en qué momento cambia de orientación, lo que antes era malo, ahora es tolerable y me paso de este lado? ¿Cómo lo vivís vos de tu lado? Yo creo que ha habido se ha exacerbado y se ha malinterpretado aquello de la prohibición del mandato imperativo. Se confundieron conceptos. Hubo constitucionalistas, me corregirá si me equivoco, pero hay un artículo de Jorge Saal Saciain, fallecido, subido a internet, que puede acceder cualquiera y que explica muy bien eso, la diferencia. No hay mandato imperativo, pero sí hay responsabilidad posterior disciplinaria a los partidos. Entonces, voy a dar un ejemplo muy exagerado, ¿verdad? Si un partido, qué sé yo, socialista, tiene un diputado que vota por eliminar los derechos de los trabajadores, no existe mandato imperativo, quiere decir que el partido no puede casar ese voto y votar por él, pero sí puede después someterlo a proceso disciplinario. Y acá se ha interpretado que eso es una especie de atentado contra la libertad y facilita el transfugismo, que es eso, ¿verdad? Que es básicamente ser electo por un determinado grupo. Además, sobre todo, representar determinadas ideas. Sobre todo, y claro. después ir y votar de forma diferente, por ejemplo. Entonces, y siempre, ahora, por ejemplo, en la concentración estamos llevando adelante un proceso disciplinario para los que salvaron a la fiscal general del Estado, y mucha gente que yo respeto mucho se enojan, te dicen, ustedes están violando la Constitución, están contra la libertad, el voto es del Parlamento. Nosotros no casamos el voto del Parlamento, él vota como quiere, pero los partidos sí tienen después la facultad, en los casos donde el voto, digamos, traiciona cuestiones sustanciales de principios o de líneas políticas de su partido o movimiento, aplicar sanciones. Es una discusión constitucional. Hay un artículo de Jorge Saal que explica muy bien eso. Es muy complicado, Dani. Vos estás en un movimiento el cual pasó muchos cambios este año, inclusive en cambios tan significativos e importantes como es a la candidatura a la presidencia del país, a la precandidatura a la presidencia del país, y no se deja de hablar de ese transfugismo, personas que están abandonando el oficialismo para irse hacia el otro lado. ¿Cómo se vive desde dentro, Daniel? Que tiene un sentido, no el mismo sentido que señalaba Guillermo, porque es una cuestión interna. Exacto. Al interior del partido, pero sí, a nosotros nos apena, Luis, ver compañeros que defendían una causa, porque nuestro movimiento defiende una causa al interior del Partido Colorado, y que hoy hayan arriado sus banderas y pasado justamente a un grupo a los cuales han criticado permanentemente y con todas sus fuerzas en su momento, y donde nosotros nos convencimos de que existían ellos también convicciones, pero evidentemente no existieron esas convicciones nunca, y lastimosamente la calidad de la representación, y voy a suscribirme exclusivamente en el Parlamento Nacional, es lamentable. Esperamos de que con este nuevo ejercicio que vamos a tener a nivel nacional, que ya tuvimos en las municipales, con el nuevo proceso electoral de las listas del voto preferencial, podamos mejorar esa calidad de la representación, porque yo creo que esa es la cuestión de fondo, que la gente sepa elegir. Hoy tiene la alternativa de elegir en una lista ya no cerrada, bloqueada, como existía antes, donde detrás de una figurita la gente que se maneja con poderes económicos, organizaciones fácticas, buscaban justamente ingresar al poder político para buscar blindar sus privilegios y, ¿por qué no?, sus organizaciones criminales. Eso ocurre al interior de nuestro partido, vemos también fuera de nuestro partido. No es una cuestión cromática, es una cuestión transversal a nivel político, y esperamos que la ciudadanía en estas próximas elecciones sepa elegir, y para mí, con esto culmino, esa es la cuestión de fondo, la calidad de la representación. Me llamó la atención porque sentado ahí estuvo hace poco Martín Arévalo, que es del Partido Colorado, aunque es otro movimiento, porque a veces ustedes hablan del Partido Colorado, bueno, son ustedes misma oposición dentro del propio partido, muchas veces ya se ha dicho, ¿verdad? Y él hablaba y cuestionaba, y según sus cálculos, esta campaña que tiene que enfrentar Vince hasta final de año, él calcula que va a gastar 15 millones de dólares y se cuestiona
¿Qué pasó? ¿Eh? No, ni me imagino lo que es esa cifra. Y bueno, pues lo dijo ahí. Lo Sí, dijo pero ahí. Martín es un gran charlatán, Luis, discúlpame. Yo lo conozco a Martín de hace muchísimo tiempo, en la Junta Municipal. Una persona que estuvo, creo que 5 o 6 periodos como concejal municipal y el único legado que le ha hecho a Asunción es haber puesto un mostrador frente a su despacho. O sea, lo que diga Martín Arévalo, honestamente, no tiene absolutamente credibilidad. Es que habló de un esquema tremendo, ¿verdad? Que involucraba a Hugo Velázquez. Uno se queda pensando 15 millones de dólares ahora que él salió de las licitaciones, el sistema. Y te quedas pensando, ¿dónde se mueve tanto dinero? ¿De dónde sale ese dinero que él dice que no se puede comprobar, verdad? Te reitero que es un gran charlatán, Luis. Te reitero que es un Pero gran se mueve charlatán. mucho dinero en las campañas. No, en las campañas, Muchísimo por dinero, supuesto que se mueve y hay mucho dinero. cifras que son muy difíciles de entender y justificar de dónde salen. Hay cosas que son impresionantes. Ahora, para mí, Martín Arévalo no es un referente para hacer ni cuestionamientos ni un análisis. No hay problema, vamos a debatir sobre lo que dice él, pero comparto con Guillermo, se mueve muchísimo dinero. Acá la clave es la ley de financiación política. Cuando fui senador tuve la suerte de presentar un proyecto sobre el tema, así como el doble desbloqueo, ¿verdad? Pero el proyecto original de Pachaquería era el desbloqueo en la general nomás, que es de Talavera Alegre, en Colorado del 2003, que ahora es candidato a presidente justamente de la República. Presenté el desbloqueo en la interna, en la general y la ley de financiamiento. Porque resulta que hay un viejo refrán en inglés, que es muy fácil, la follow the money, sigue el dinero. Vos tenés que seguir el dinero, tenés que seguir de dónde viene la financiación para saber en qué va a consistir el proyecto de ese candidato y lo que va a hacer después de electo. ¿Ya? Y ahora, por ejemplo, hay muchas exigencias, me estaban contando varios candidatos, ¿verdad? Las exigencias son mucho más rigurosas que las de antes, con esta nueva ley de financiación, que no es la que queríamos, pero mejoró Papelito, muchísimo. Hugo, Claro, papelito, claro, papelito, el problema papelito. el problema de la narcopolítica. Igual que la CEPRELA, papelito. El problema- Después la plata corre El en problema, carretilla. Guillermo, es que La ley está, pero no está el control. cuanto más... Es simulación. Lo que pasa es que tiene que entrar CEPRELAB, tiene que entrar control cruzado. No, si entra CEPRELA, hay olvídate, cantidad- no hay ninguna posibilidad de transparencia. Pero tendría que entrar, ¿verdad? O sea, hablamos de hipótesis para después tener una realidad. ¿verdad? Formalidades. Bueno, la semana pasada pusimos de ejemplo que se había publicado lo que algunos candidatos llevaban gastado en Facebook e Instagram. Sí. Eso es lo más transparente. Bueno, pero según lo que me dicen a mí, hay cifras astronómicas, ¿verdad? Que ya me encantaría que algún día la dejen Que acá. ratifican Hay lo que cifras nosotros astronómicas decimos. que acá se les da espacio y están gastando. Bueno, Se gasta en Facebook y en Instagram. bueno, Sí. la primera 163 millones llevaba, pero claro, Es la forma más barata. 184 millones. Ya lleva 180. Ratifican el discurso que nosotros tenemos republicanos libres con respecto Bueno, a esa pero- figura que entró en la concertación justamente. ¿De quién ¿Pero de quiénes hablamos? No, según esas cifras, Soledad Núñez tiene 184 millones. Yo no la quiero nombrar porque Bueno, te pero digo- ratifica lo que nosotros decimos. te ¿De digo dónde porque- viene el dinero y por qué viene con La tanto dinero? Sole ¿verdad? gastó ya 184 millones. bueno. Eso pone ahí, bueno, Es lo que dice la cifra, ¿verdad? Cantan, ¿verdad? No sé de dónde salió, pero tiene una fuente que dice ABC. Del momento que no es anónimo, ya tiene una fuente. Pero hay ¿verdad? en Facebook hay una zona donde tú puedes entrar y hacer un chequeo Claro. en la propia plataforma Es lo más transparente que con hay. el nombre de empresa. Sí, si pero tú tiene- haces- El problema de la plata que se va a compra de cédula, que viene. Mira, te voy a contar una anécdota que después en privado le cuento el nombre y apellido. Director de un hospital de una ciudad no fronteriza. Me contó él esta historia. Director del hospital, la gente le quiere. Porque consigue cama, remedio, ambulancia, ¿verdad? Y los de su partido le dicen, che, candidatate a intendente. Ciudad no fronteriza. Empezó a hablar con la gente. Empezó a hablar con la gente, con los dirigentes de su partido, así le apoyarían. Un viernes de tarde lo secuestran, lo llevan a un monte, un pozo, y le dicen, retira tu candidatura o acá va a estar toda tu familia. Vos hoy no pasás una candidatura, una precandidatura a intendente de una ciudad no fronteriza si no pasás por el tamiz, por el filtro de los grupos criminales en narcotráfico de cada ciudad. Entonces el problema no es cuánto está en Facebook o en Twitter o en redes, que finalmente es lo más barata, forma más barata de hacer publicidad y lo más transparente. El problema es toda esa plata subterránea que se ve. Se ve los grandes actos, la plata, la repartica, la compra de cédula, los regalos. Bueno, pero y se ve la Guillermo, campaña. Y sí, termino con sí, esto. sí, sí. Sencillo. Si yo tengo acá 10.000 votantes y acá tengo 10 millones de dólares, ¿a quién me debo? Me debo en parte a mis 10.000 votantes, claro que sí, seguramente. Pero le debo mucho al que me dio 10 millones de dólares. Y esa plata no entra por CEPELA y los papelitos, esos son todo mentiras, que no sirven para nada. Que es para joderte a vos, porque haces un giro porque te hay que pagar una cuenta, porque vendiste tu gol. Yo vendí un gol
y me hicieron un despelote una vez por Ceprelat, ¿verdad? Y vos ves, todos conocemos gente que toda su vida estuvo en la función pública o proveyendo al Estado y tienen unas fortunas que son imposibles de hacer, es. con una guía de trabajo. Imposible de justificar. Vos tenés un posgrado en los Estados Unidos, Sí, 2. ¿verdad? Y no tenés ¿verdad? 2, imagínate, y no tenés el patrimonio que tiene gente que, vos decías, No, que pero duerme y se levanta a las 11 de la mañana. Nosotros somos profesionales del derecho, ¿verdad? Y bueno, o sea, tenemos... por eso te digo, entonces no hay problema de cuánto gastaste ¿cómo es? En Facebook, en Twitter o en Tinder. Pero igual El tema los controles, pero el tema por más que tu descreimiento, No, tu descreimiento hay que hacer. Yo no digo que no hay que ¿verdad? hacer. Yo creo que es mejor que haya normas, por Claro, lo menos cada sin vez más duda. rigurosas, que vayan cerrando el círculo. Yo no ¿verdad? dije eso, pero el control más riguroso, el más efectivo, es el voto. Le voto al que viene y me tira una tonelada de plata y le va a deber a él más que a mí, o le voto al que tiene una campaña más austera. Ese es el mejor que toda esta charlatanería. Pero es importante pues porque algunos quieren negar su fuente de financiación. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que me aclararon y me acotaron a la hora del Facebook y lo que figura, eso figura directamente a nombre de esa ristra de personas que estaban ahí, pero que tienen más gasto, o sea, más inversión de publicidad a través de otros. Eso es lo que figura a nombre de ellos, pero otros hacen publicidad por ellos, por un lado. Por otro lado, conmigo se molestó Soledad la semana pasada y recibí un mensaje de dónde vos sacás, porque comenté un rumor que había ahí de dónde podía venir un posible financiamiento para su campaña. Es un rumor, yo no puedo asegurar nada, y como ella supuestamente fue a una charla con Efraín, le dijo, yo tengo esto para la campaña. Bueno, se molestó mucho El famoso cuento de conmigo. los dos banqueros que llevan garantía de 30 millones Pero de ¿por dólares qué en la si es reunión? todo tan legal y tan limpio no se dice directamente? Entonces eso es... La casa de Hailey. ¿Por qué entonces no se transparenta todo y se habla libremente? ¿Y por qué hay que tener cuidado? Yo no voy a tener cuidado con lo que digo porque no estoy asegurando nada. Estoy comentando que hay cosas que cantan, como ustedes mismos han dicho. Vos, esos mítines gigantescos, Claro. esos viajes por toda Asunción, Paraguay, digo, todo eso es un desplazamiento enorme de dinero. Vos para tu candidato... Pero fíjate lo que genera la impunidad. Te quiero hacer una secuencia. Trato a Ovelar nunca fue sancionado por Claro. aquella venta de cédula. Firmada. Y ahora aparece cancelada la posibilidad de operar en el Banco de Fomento por cheque adelantado. O sea, y siguió tan campante como senador. Se le suspendió por 60 días en aquella oportunidad. O sea, Sí, no pasó fíjate vos, cómo el delincuente puede ser recurrente. Pues lo digo, mira, él mismo reconoce que hizo eso. Y me apena, o sea, no es que estoy diciendo yo, dijo él. ¿Verdad? No se hizo nada en la Fiscalía Electoral ni penal de Caguazú porque tienen toda la estructura y ahora viene un problema administrativo con grave coletazo un senador nacional, ¿verdad? De una vergüenza para el Paraguay. Desde afuera nos están Entonces diciendo te que son muy cuento nomás, presentables. pero te cuento nomás cómo es este tema de la impunidad. Claro. ¿verdad? Y Pero el el partido- delito. Ese es el punto. Sí, claro. La El gran impunidad. problema es la impunidad. La Fiscalía, impunidad. claro. La pregunta. impunidad. Entre paréntesis, se han liberado de ese lache ustedes. ¿Por qué? Y porque no estamos en el movimiento de ustedes. Significa... No, pero bueno... En En el las cosas movimiento ellos no estaban. se van ubicando en su lugar. A ver. Habemos alguna persona que hace 15 años venimos advirtiendo que este país se va a desbarrancar a la violencia por causa de la impunidad. Sí, No es algo señor. que cubrimos Sí, ahora porque señor. somos No, claro. candidatos. Porque hace muchos años venimos diciendo, hace rato. y pueden googlear, que la Fiscalía es una asociación criminal, que el Poder Judicial es una porquería, que un juicio... No hablemos del Chato, entre dos vecinos por una murallita dura 14, 15, 20, 22 años, no estoy exagerando. Todo ese esquema de impunidad es lo que genera hoy estos grandes flujos de dinero que vienen de dónde? Del narcotráfico. Y por eso el auge del sicariato que vos acabas de decir, ¿verdad? Uno ayer, otro antes de ayer, y ya no es una cosa de frontera, es una cosa de acá de Yaguarón, de acá de Asunción, de Barrio Obrero, ¿verdad? O sea, esos son los problemas de fondo que tenemos que tocar de una vez. Concluimos que la cuestión de fondo es la impunidad. Sí, señor. ¿no? Esa Claro, es sí, señor. la ¿Y por qué hay Y impunidad? porque hay Y- y impunidad y sí. corrupción. Claro. Porque el corrupto porque dice... se destruyeron las Las instituciones. instituciones son Claro, débiles, claro. no funcionan. Se están destruyeron las sometidos. instituciones. Nosotros tenemos un claro ejemplo que venimos denunciando desde el movimiento y voy a hablar en particular, yo como Dani Centurión, lo que representa hoy el sistema de justicia, porque esa es una de las banderas, acá seguramente me va a ayudar mi ex profesor Hugo Estigarribia.
el sistema, todo el sistema de justicia, la Corte Suprema, Ministerio Público, Consejo de Defensoría, Consejo de la Magistratura, Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Es un sistema que tenemos que revisar porque está totalmente podrido. Todo se compra. A partir de ahí se empiezan a generar aquellos actores desde el ámbito jurisdiccional sometidos a los poderes fácticos. ¿Qué hacen los poderes fácticos? Y voy a dar nombre y apellido. ¿Qué hace el señor Horacio Cartes? Horacio Cartes financia campañas, de lo que estamos hablando. Él pone la plata. La plata no sabemos de dónde viene. O si sabemos, lastimosamente la justicia, la administración de justicia no funciona y no hace lo que tiene que hacer. Financia proyectos políticos, consolida proyectos políticos y a través de la fortaleza de ese proyecto político somete y arrodilla al sistema de justicia para que pueda blindar y actuar con impunidad todo ese esquema en el que hoy, gracias a Dios, se está viendo, pero una vergüenza internacional que tenga que venir un organismo como el Departamento de Estado de los Estados Unidos a desnudar de que aquí no se hace absolutamente nada desde el sistema de justicia. El Ministerio Público tiene el monopolio de la persecución penal y no hace absolutamente nada, encubre, o hace la vista gorda, encubre o persigue al que denuncia. No, y eso sí que es mucho más grosero y grave para nuestro sistema democrático, porque se está usando una institución como el Ministerio Público, que es representante de la sociedad, como garrote a los adversarios políticos y señalándole, señores, alínense a este poder fáctico liderado por este señor, o si no, ustedes van a ser golpeados. Y aquellos que tienen cargas sobre ellos que pesan algún tipo de denuncia, les dice, ¿cuál es la señal? Vengan acá y van a tener impunidad. Eso es lo grave, esa es la cuestión que a mí me preocupa. Y eso es lo que hoy vivimos. A mí me gusta lo que pone en debate, Dani, porque los dos son candidatos a diputados. Y quiero contar. A ver. La primera gran reforma, desafío, señores, eventualmente diputado. ¿Fue buen alumno o no? Sí, buen alumno, Dani. Aparte, fue funcionario judicial mucho tiempo. Ah, sí, bueno. Sí. Con Guillermo hemos trabajado juntos en otros ámbitos, así que nos conocemos muy bien los tres. Primera gran reforma. Ministerio Público. Ley orgánica del Ministerio Público, Código Procesal Penal. El poder que se le da a las fiscalías por vía legislativa es enorme. Y no puede haber un superfuncionario como el fiscal general del Estado que tenga tanto poder. En Paraguay, cuando le das demasiado poder a alguien o le haces vitalicio, como se hicieron estos ministros de la Corte hasta los 75 años, se corrompe. Primero, reformar eso. Segundo, ¿quién tiene que ser fiscal? Alguien que está culminando su carrera y no el que está iniciando. El que recién fue secretario que a los 25 años. Y coincidimos ayer en un tuit. En todo lo demás que dijiste no coincidió, pero no coincidió. Fíjate, ayer yo anoche hice un tuit y después me di cuenta que Guillermo hizo un tuit también sobre la situación de esta fiscal del asesinato. ¿Me estás diciendo que te copio? No, una casualidad nomás. La preocupación es la misma, ¿verdad? O sea, yo no me percaté de su tuit. Después me dijo los amigos, coincidiste con Guillermo. Claro, coincidimos las mismas cosas. Resulta que acá, en este momento que se está haciendo este programa, se están contando los votos del representante del Consejo de la Magistratura de la UNA. Ahí está metido otra vez a full el cartismo, a full detrás de dos candidaturas. ¿Por qué? Pues quieren meter una ficha en el Consejo de la Magistratura que va a designar a quién. ¿A quién? Nada más y nada menos. Futuro fiscal general del Estado. Ministro de la Corte. Futuro ministro de la Corte, ¿verdad? En vez de frente que se tiene que ir, gracias a Dios, ¿verdad? Y bueno, entonces, ¿qué sucede? ¿Y quién es el presidente del Tribunal Electoral de esta elección? El doctor Antonio Fretes, ministro de la Corte, que tiene una función jurisdiccional de ministro de la Corte y nada más. No tiene por qué cumplir eso. Entonces te estoy contando nomás las peleas. ¿Quién es el representante de la Cámara de Diputados hoy ante el jurado de enjuiciamiento? Diputado Rivas, que se recibió en una universidad de Garage, que no juró como abogado. Fíjense la responsabilidad política que tiene. El representante de las facultades privadas se hizo con un fraude electoral organizado por un estudio jurídico de la Universidad Católica. Por eso te digo, entonces estamos hablando de, atiendan ustedes. Y vamos a coincidir con Guillermo. Es un tema clave. Nuestro primer voto tiene que ser eso. Es un tema tema de justicia. Y piensen en esto que les digo. Cuando le das a un funcionario el poder que se le da al Ministerio Público, la manera que se le da. Si vamos a ser muy aburridos. Podemos debatir. Pero el Código Procesal Penal sí previó
un gran contrapeso a ese poder de los fiscales, que es el juez de garantía. Claro. Los grandes traidores, los grandes cobardes del sistema de justicia penal en Paraguay, los culpables de que estén en las cárceles repletas de gente presa sin condena, son los jueces de garantía. También. A los jueces de garantía hay que o eliminarlos o obligarles a trabajar, una de las dos. ¿Sabes cómo se le dice a los jueces de garantía en el jerga de los pasillos del tribunal? Sellitos de goma. Porque lo que dice el fiscal, ellos ponen un sellito de goma y adentro. Ellos han... Yo no litigo en lo penal, vos podés hablar. Yo no litigo puedo hablar mucho en lo con propiedad penal de eso. y te digo que el contrapeso estaba previsto. Y el desastre que hicieron los jueces penales de garantía de convalidar todo lo que viene de fiscalía, de no garantizar... Escúchame, vos lees la ley, esto te va a cualquier curso de derecho penal y te dicen que las medidas cautelares son un traje a medida. Vos te vas a la audiencia de disposición de medidas y te dicen las de siempre. ¿Verdad? Y no hay ningún criterio. Hay contrapesos. Y no estoy de acuerdo tampoco, por ejemplo, este sistema de selección del fiscal general, que es una especie de, no sé cómo decir, de asepsia total. El fiscal general tiene que ser nombrado por el presidente de la República. Y no tiene que ser parte del Poder Judicial. Tiene que ser... un sistema igual al norteamericano. Como el norteamericano, ese funciona. Es el ejecutor de la política criminal del Poder Ejecutivo, punto. Eso tiene que ser objeto de reforma constitucional. Pero por supuesto. Qué complicado es para los simples mortales como nosotros, que no estamos en las leyes y en ¿Y ciertas... de qué vamos a vivir si ustedes entendiesen lo que hablamos? No digo que no entendamos. Para eso estamos los abogados. Pero Para complicar lo simple. yo siempre comento algo que leí que me encantó, que decía, la justicia es igual para todos, pero no ante los ojos de quienes aplican esa justicia. Ahí es donde varía mucho. Luego, una de las cosas que se me instaló hace un tiempo en la cabeza es el síndrome de Estocolmo. Estoy escuchando, Sí. el poder está secuestrado, el gobierno está secuestrado, esto está secuestrado. Entonces, el síndrome de Estocolmo, para el que no lo sabe, fue un famoso caso de una persona que fue secuestrada y al final termina, haciendo corta la historia, justificando a su secuestrador, entendiéndole, hasta se enamoró casi de su secuestrador. Entonces hay cosas que acá hay que cambiar tanto. Cuando ustedes hablan de cambiar muchas cosas que son absolutamente reales, que es desde el poder, la justicia, tantas cosas. El problema es cierta población que está totalmente... de verdad, con una capacidad de entendimiento tan pequeña, tan nula, termina justificando la corrupción, el tráfico de influencias, termina justificando cada cosa. Yo me asombro todas las semanas de ver ciertos mítines llenos. Y viendo el otro día una nenita así de chiquitita hablando en un mítin y hablando esto, y te decís, madre mía, es que parece como el virus que va a la corrupción, está en el ADN de muchos. ¿Cómo se va a luchar contra eso para llegar a no solamente tener una alternancia política, sino que la alternancia sea viable de verdad también? Ahí no esté ese virus de la corrupción y tantas cosas, Guillermo, porque entre tantos partidos que hay en esa concertación, tanta cabeza. A mí me causa gracia como cuando los colorados se acusan de todo y después se unen. Ustedes los periodistas, te voy a pegar un poquito, ustedes los periodistas dicen, qué vocación de poder, qué admirable. Cuando nosotros dialogamos y nos unimos, nos dicen, pero qué bolsa de gato. No, yo le reté mucho a él cuando él, no le reté, pero cuando él luchó, pero un bonito contra la intendencia, y luego tuvo que reunirse con todo lo que había dicho en hecho, también te cuestioné a vos. No, yo no, en este caso no me metan en el mismo saco a mí. No, yo no fue personal. porque está en la... Yo hablé de verdades en la campaña y esas verdades las trasladean en hecho. Y un guardahilo no le pedían en hecho como se estila, y acá el querido Hugo sabe que culminan las elecciones internas y uno negocia los espacios de poder, que es natural también. Y muchas de las cosas que dijiste están cumpliendo. Un guardahilo, y estoy acá en televisión, un guardahilo le pedían en hecho. Lo único que le pedí que cumpla parte de lo que yo decía en mi campaña, que es transparentar la gestión municipal y que abra las puertas a la ciudadanía. No te hizo caso. Pero ayer perdón, Guillermo, estaba hablando, perdón, Guillermo. No, cuando vos me decís por qué hay esa especie de síndrome de Estocolmo, ahí hay que hacer una autocrítica, ¿verdad? Nos hemos sabido llegar muchas veces a la gente, nos hemos sabido transmitir cosas, no hemos sido coherentes seguramente en muchas cuestiones, y lo que se pretendió y se está haciendo, creo yo, con la concentración es eso, es crear un ámbito de debate donde se transparenten los procesos, donde se haga todo en público. Justamente mucha de la gente que se enojó y se fue de la concentración, como Querello, Pereira, pedían lo contrario, decían, vamos a negociar antes y traer ya esto después de la formalidad, dicen ellos, ¿verdad? Que no está mal tampoco, pero dije, pero eso ya no tiene credibilidad hoy. Eso está muy desprestigiado ante la ciudadanía. Entonces nosotros dijimos, hagamos la reunión esta de los miércoles, firmemos los compromisos, discutamos nuestras diferencias. Es natural que cuando se vayan cerrando las cuestiones, alguno diga, bueno, yo no debo estar acá porque no me siento identificado, ¿verdad?
Pero eso es lo que se intenta hacer y creo que se está demostrando. Antes de irnos a corte. Vos me contaste que hay gente que dijo que yo no entiendo nada, Sí, pero, que- sacamos el padrón Hay gente de la abierto. concertación que dice que vos no entendés nada y que Pero habla- sacamos el padrón abierto. Y sacamos la alianza que dijeron que no íbamos a sacar. Bueno, tenemos que ir a un corte, pero antes de ir al corte te voy a hacer una pregunta. Yo respeto mucho tu trabajo y creo que siempre te lo hice saber y tus proyectos desde ya de la época de concejal. ¿Cómo se convive cuando estás metido en medio de... y tenés que compartir y abrazarte con gente tan dudosa, con criterios tan bajos, con una capacidad de expresión que solamente saben insultar, que no hay un aporte en cuanto a proyectos e ideas? De verdad te digo, estaba viendo el otro día tu intención de voto y va súper bien en las encuestas también, pero ¿cómo podés convivir con cierta gente dentro de tu entorno? Y yo soy Luis, antes que nada un demócrata, ¿verdad? Yo soy un demócrata. ¿Y quién soy yo para cuestionar lo que el soberano decide? Si hablamos de pares, de concejales, o en este caso si llego a ingresar al Parlamento, tener que convivir con ese tipo de gente. Y ahí ingresamos en un debate muy profundo, que es la cuestión de la educación, que tenemos que empezar a despertar a la ciudadanía con respecto a lo que significan los procesos electorales. Ese famoso dinero mal habido que ingresa a las campañas, tenemos que tener la capacidad. Por eso yo no comparto contigo de que haya euforia o emoción en la ciudadanía hacia alguna preferencia, hacia alguna candidatura. Eso es natural. De hecho, el voto es emocional, pero queremos que sea también Pero racional. que no compartís, perdón, me perdí. No, que no comparto que vos cuestiones mucho de que haya euforia. No, pero euforia que- donde hay un significativamente corrupto, donde en ese sentido. Ah, no, ya, ok, no terminé ok. de expresar. Ah, ya, ok. No, que euforia Ok, no, pero lo que no entiendo es cuando si un partido tiene un significativamente corrupto o cierto. Estoy de acuerdo. A eso No, nomás ahí te- estoy de acuerdo. Perdón. Yo pensé que O vos dos, estabas cuestionando claro, eso. exacto. No, la euforia que no, Ok. si lo vale, no, genial. No, porque el voto es emocional, pero tenemos que buscar que sea también racional. Porque, Sí, sí. reitero, eso nos va a tocar con Guillermo. Si Dios, la Virgen y la ciudadanía lo permite, ingresamos al Parlamento Nacional, a la Cámara de Diputados. Hoy vemos la Cámara de Diputados y es lamentable la calidad de parlamentarios que tenemos. No quiero ¿Y los meterla debates? todo en la misma bolsa, pero ¿Y la una calidad de los gran debates? mayoría. Los debates se basan simplemente, uno en defender los intereses de su grupo, de sus líderes, otro atacando de manera agresiva, virulenta, hasta grosera, en un recinto que tendría que ser la construcción de un sistema legislativo que le beneficie a la ciudadanía. Para mí es lamentable y reitero, si el soberano decide finalmente a través de su voto que ese sea su representante, no me va a quedar otra alternativa que en ese recinto debatir yo por mis convicciones y mis principios y buscar anularle a ese... En una isla te vas a esa poner, persona. una burbuja. Te vas a tener que poner una burbuja cuando llegues ahí apartado de ciertas cosas porque no te intoxique. El soberano tiene que tener más capacidad de comprensión y entender a veces a quién le va a arengar o a quién le va a felicitar. Ese es mi único cuestionamiento. Ahora volvemos. Bueno, ya estamos de vuelta y no les dejé hablar en el corte, hablé yo solo para vuestra información, no hubo debate. No, Es verdad, doy fe. La fe, ¿verdad? La concertación, cuando empieza ya el confrontamiento entre precandidatos dentro, todavía no. ¿Cómo se está viviendo eso? Ya empieza a las realidades, porque tiene que llegar una sola dupla a diciembre. Claro. Bueno, ahora entramos en la etapa de campaña electoral, ¿verdad? Se inscribieron ya, los acordamos todos los sistemas, cómo se iba a hacer, y se inscribieron 6 duplas para la presidencia y vicepresidencia, 6 candidaturas. Y ahora estamos ya en la etapa de campaña, estamos puliendo cuestiones técnicas de cómo se va a votar. Con este tema del padrón abierto hay complicaciones técnicas que se están resolviendo, estamos trabajando con el Tribunal Electoral, hay reuniones, resoluciones, consultas a la justicia electoral. Y estamos terminando el tema del programa de gobierno, ¿verdad? Que ya se está empezando a publicar en redes y queremos hacer una edición impresa para repartir y subir también a internet. Y los candidatos, ya cada uno con su equipo de campaña, adelante con lo que es la campaña electoral, que está, como va a ser con el padrón abierto, es ante toda la ciudadanía, ¿verdad?
¿Tu postura cuál va a ser personalmente dentro de este camino hasta diciembre? ¿Vas a ser crítico, vas a ser moderado? ¿Cómo va a ser la campaña? Quiero entender cómo va a ser esa campaña para saber quién es el que llega o la... ¿Alguna vez me viste moderado? No. Y últimamente está, y aparte últimamente siendo yo. me preocupa porque encima estoy de acuerdo contigo en muchas cosas. Me preocupa. Eso habla muy mal de vos. Eso habla muy mal de usted. No, pero es verdad. Es bueno que se refleje. No, a ver, yo soy una persona que hasta... A veces me dicen que soy un leche hervida, ¿verdad? Para hablar mal y rápido. Yo no me callo lo que pienso, ¿verdad? Toda la vida dije, me enfrenté. A mí me ha costado muy caro. Todo esto que yo vengo y digo acá por el judicial, después me pasa factura al momento de pasarte otro expediente en el tribunal, ¿verdad? Y yo me la banco. A mí me hicieron un sumario y casi me quitaron mi matrícula. A mí que me quiten mi matrícula es como que a vos te apagan el micrófono. Es una ruina. Me matan, ¿verdad? Y nada, me fui y me defendí, ¿verdad? Contraté a un abogado y me defendí. Yo tengo claro dos cosas, ¿verdad? Y creo que he dado muestras en los 20 años de ejercicio profesional en causas muy políticas, en el sentido bueno de la palabra, ¿no? Causas que tienen un impacto en la sociedad, de que yo me juego por lo que se tiene por lo que me tengo que jugar, digo lo que tengo que decir y me equivoco cuando me equivoco, ¿verdad? Pero también creo que he demostrado que tengo una capacidad de diálogo. Y como dijo acá Centurión, yo puedo, sin decir lo que pienso mal de vos o de él, sentarme a articular ciertas cosas, que es lo que hace un parlamentario. Que decir, bueno, señores, tenemos que hacer una ley que modifique este pelote que son el incumplimiento de plazos procesales, o leyes que impidan que siga este endeudamiento que nos está llevando a la inflación y a la pobreza a la gente. Está aumentando la pobreza después de 25 años, ¿verdad? Y articular con los sectores y decir, bueno, negociemos una ley que todos aceptemos y que sea aplicable después, por ejemplo, ¿verdad? Y creo que ambas cosas he dado muestras que puedo hacer. Ahora seguimos hablando contigo, Sí, Guillermo. Sí. Dani, vos tenés que irte ya dentro de un ratito, así que ¿cómo viviste todos estos cambios? Porque al final no terminé de entender cómo viviste todos estos cambios, cómo te afecta. Vos estás tan cerca del presidente, estuviste en varios puestos dentro de lo que es el oficialismo. Esta salida de Hugo Velázquez, de la precandidatura, pero no de la vicepresidencia. Vos sos asesor del presidente. ¿Cómo realmente se está viviendo esto dentro? Con respecto a la renuncia de Hugo Velázquez, nosotros felicitamos ya en su momento porque fue un paso que tenía que haber dado y que dio, pero no estamos acostumbrados dentro de la dirigencia política, no solamente al interior de mi partido, de todas las organizaciones políticas, ese tipo de gestos, más todavía en un trabajo que venía realizando Hugo Velázquez por aproximadamente 10 meses, 9, 10 meses en la consolidación de su candidatura. Esa renuncia inmediata provocó de que se haya tomado la decisión a través de algunas consultas con la dirigencia nacional del movimiento Fuerza Republicana y recayó esa responsabilidad en Arnoldo Vince, una persona que ha demostrado con su gestión, trabajo, una persona con principios, con valores. Lo consideramos un auténtico colorado. Y él lidera hoy la chapa con Juan Manuel Brunetti. ¿Qué es un auténtico colorado? Y no es un colorado oportunista como vemos del otro lado. Cuando yo hablo del auténtico colorado me refiero al coloradismo... ¿Va a explicar el costo de la pasarela? ¿Cómo? ¿Va a explicar el costo de la pasarela? Sí, ya explicó. Y, 2 millones de dólares. De hecho, ya explicó. De hecho, ya se realizaron sumarios administrativos internos y inclusive se ha puesto a consideración del Ministerio Público todo ese proceso. ¿Y por qué costó 2 millones de dólares? Y ahí es donde tiene que funcionar las instituciones, Guillermo. Sí, que no funciona. Ahí pues la carga, ahí pues es donde la carga ya viene. ¿Cómo el puente de Bani costó 1 millón de dólares y la pasarela abrimos, no quiero hablar de números contigo, ¿verdad? Tiene que estar acá un técnico del Ministerio de Obras Públicas. Ya. Lo que sí yo te digo, que es lo que nosotros en su momento le consultamos a él y te respondo. Se hizo la apertura de sumario administrativo por una cuestión de precautelar esa investigación. Se separó al funcionariado que estaba dentro de la dependencia que llevó adelante esa obra y la Fiscalía intervino. Entonces, ahora que funcionen las instituciones y si existen responsabilidades, pues que caiga todo el peso de la ley en los responsables. Ahí es donde nosotros insistimos en el funcionamiento de las instituciones y es lo que Marito, desde la asunción a su gobierno, como antes se estilaba desde el Palacio de Gobierno en Buruycharoga, se construían resoluciones judiciales, nunca más ocurrió eso y siempre respetó la independencia de los poderes del Estado y eso... yo creo que es un proceso que va a continuar Arnoldo Vince. Nosotros estamos haciendo un trabajo
muy fuerte porque de hecho una situación como esta yo creo que no se ha dado a lo largo de la historia de nuestro partido en las internas partidarias donde un candidato Estados renuncia Unidos y está ingrese ayudando a limpiar otro. el Partido Colorado. Y se sigue diciendo si es legal, si no es legal, si fue a destiempo, no fue a destiempo. Y Luis, Falta que toque otro Luis, Montelluse en otro sector. Arnoldo hoy representa lo que te señalaba, que es el auténtico coloradismo. El auténtico coloradismo es volver a nuestras raíces, a nuestros principios, a nuestra bandera social. El Partido Colorado es el partido que fundó el Centro Obrero con Ricardito Brugada, fue el primero que planteó a nivel parlamentario, mientras se discutían en los Estados Unidos, los derechos cívicos y políticos de la mujer. Blas Garay peleando la territorialidad de la República. En fin, nosotros tenemos tanto testimonio y tanto legado. Claro que tenemos muchas cargas, claro que tenemos muchos cuestionamientos, pero esos son hombres que nosotros tenemos que aislar. Y yo represento a una corriente generacional dentro de mi partido que pretende justamente desalojar a esta gente. Por eso con mucha firmeza y mucha convicción hoy le enfrentamos a Honor Colorado. Porque Honor Colorado, con su patrón y con el candidato hoy títere secretario, representan el oportunismo político, los que utilizan a nuestro partido y en su momento alquilaron a la máxima autoridad de nuestro partido, los convencionales, para modificar las reglas de juego y que Horacio Cartes pueda ser candidato. Horacio Cartes es un autócrata, ya demostró al frente del gobierno de lo que es capaz de pisotear nuestra Constitución Nacional. Es una persona que maneja de manera plutocrática su poder político, porque él financia campaña, pone estructura política parlamentaria y a partir de ahí el sometimiento y la presión al sistema de justicia y el blindaje a sus negocios. Eso es lo que nosotros estamos enfrentando y estamos seguros que el 18 de diciembre, y vos preguntabas cómo se siente, cómo se percibe, hoy se percibe bien, se siente bien, hay un crecimiento sostenido en la candidatura de Arnoldo. Lo único que utilizan nuestros adversarios en las internas, y me parece bien porque la gestión política tiene que ser permanentemente cuestionada e interpelada por la ciudadanía. Lo que decía Guillermo, alguien que pretende llegar a la presidencia de la República tiene que explicar todas las dudas de su gestión administrativa. Si un celular se compró, por cuánto se compró y por qué se compró por ese precio. Y lo que él señalaba, Arnoldo lo está haciendo, ya lo hizo y seguramente va a seguir dando las explicaciones de su gestión. Pero él es un gran trabajador, una persona con principios y valores, y el 18 de diciembre vamos a consolidar al auténtico coloradismo y vamos a desalojar definitivamente a los oportunistas que utilizaron nuestro partido. Yo me quedé impresionado de las reacciones y las contestaciones de Hugo Velázquez, no sé si fue esta mañana, ayer, a una compañera periodista en una rueda de prensa. Una soberbia, una prepotencia. Y luego me llama la atención, a lo largo de toda esta campaña, la cantidad de barbaridades que se hablaba del trasfondo de negocios de Hugo Velázquez, y también era parte de la campaña del oficialismo. Y me quedo impresionado como a veces miran la paja en el ojo ajeno y no se miran la de uno, Dani. Es complicado, por eso te decía antes, vos tenés que estar conviviendo con tantas cosas encima, tantas acusaciones que nunca nadie puede mostrar, porque acá ni aunque le muestre con fotos, con documentos, con nada, acá no pasa y lo nada. que decía Hugo Luis, una pena, el Departamento de Estado tiene que venir a desnudar que en nuestro país no existe absolutamente un sistema de justicia Un funcionario de consolidado. cuarta categoría de la embajada tiene que ir a sentarse a una sala de juicios orales Sí. Así es. para que se le condene a una persona que todo el país sabe que era un corrupto y un usurero. Esas son nuestras instituciones hoy. A ese nivel hemos llegado. ¿Y quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa de todo esto? ¿Quién Ha tiene la habido culpa? un proceso de destrucción de nuestras instituciones que vino desde el poder político. Y Absolutamente. quienes ejercieron el poder político Absolutamente. con distintas... No tiene la misma culpa una bancada de 2 diputados que alguien que tiene el poder Por hace eso 70 años. es el desafío Que alguien que tiene poder hace al 70 interior años. de toda la dirigencia política que tienen deudas históricas con nuestro pueblo, todos con la las ciudadanía, tenemos. toda la dirigencia política. Yo hablo como colorado, el 18 de diciembre, ese es el gran desafío. Eso yo le digo al ciudadano y a la ciudadana colorada. Vayan y elijan este modelo, porque lo que nosotros ofertamos, o lo que yo les pido, ni siquiera voy a señalar las virtudes o los defectos, pero sí voy a decir de que deben mirar quiénes están detrás de las candidaturas y quiénes están como candidatos.
Este modelo que vino con el dinero mal habido a consolidarse políticamente y sigue socavando las instituciones, este modelo tiene que ser desalojado. Y nosotros desde el Partido Colorado lo vamos a hacer el 18 de diciembre y esperamos que el 30 de abril se consolide eso. Voy contigo y vuelvo con Dani. En Paraguay se impone una revolución moral que tiene que venir desde la representación política. O sea, esta clase política que va a entrar en el 2023 tiene que hacer una revolución moral. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar mucho en la educación pública para que la honestidad se ponga de moda. Y también vamos a ir trabajando por estamentos, ¿verdad? Por ejemplo, lo que hablamos, por el enjuiciamiento, Consejo de Magistratura, Justicia. O sea, austeridad es el ejercicio del poder, transparencia, ¿verdad? Tenemos herramientas por la Ley de Acceso a la Información Pública que reglamentó la Constitución, ¿verdad? Después de mucho tiempo. O sea, nosotros tenemos que cambiar la manera de hacer política y la manera de construir el modelo. No que el modelo sea ese que recién asumió como concejal hace 5 meses ya como hongo tiene una mansión. Así es. Sino que el que trabaja todos los días y que va al mercado a las 4 de la mañana a vender su producto y que fue creciendo y hoy tiene un mini mercado y después un supermercado. O sea, tenemos que cambiar eso. Y eso viene del poder político. Si del poder político vos no das ese ejemplo, ¿verdad? Obviamente todo lo demás se desmorona. Por eso acá el desafío de la clase política emergente que va a llegar en 2023 de cualquier sector es hacer este cambio, porque nuestra democracia no tiene credibilidad. Por eso las encuestas marcan que el paraguayo puede querer un gobierno autoritario, porque la democracia nos dio libertad, pero no mejoró calidad de vida y aumentó la cantidad de ricos por corruptos. Antes eran unos pocos los corruptos, ahora son muchos los corruptos y pocos los que están en la cárcel. Por eso la presencia de Gonzalo Lear en la cárcel y su hijo de ayer es un hito para la justicia, ¿verdad? Pero es apenas un pequeño grano de arena en una montaña que tenemos que Bueno, ahí nombraste construir. una cosa importantísima, Sí. que fue muy importante eso, pero... ¿Y los jueces que ayudaron en ese entorno? Claro, todo. Y los fiscales, todo. Siguen haciéndolo. ¿Y los fiscales? Siguen. Yo ¿Y el tengo jurado ahora de un juicio enjuiciamiento así, qué está haciendo? porque le están apretando a la persona para pagar una... y se va a juicio oral. Dani, Siguen haciendo. Ahora seguimos hablando nosotros. Dani se tiene que ir. Dani, Le damos muchas- permiso. ¿Y el cuestionario? No. No, hoy no te hay salva. cuestionario. Pero vamos a hablar mal de Qué vos. suerte. entonces, Ahora Yo me voy para que no me hagan el cuestionario. No, ese. pero Y te en tu ausencia vamos a hablar mal de Te vos. quiero hacer una pregunta rápida. Primero, Euclides Acevedo, dispersión de voto colorado o no. Hay mucha gente que llama en radio y me dice, yo soy colorado, pero no voy a votar a ninguno de estos dos, voy a otro lado. ¿Qué pensás de todo eso? Y es natural, y por eso hablamos nosotros. Es importante que la ciudadanía mire, observe, cuestione, averigüe, interpele a los candidatos. Este proceso es demasiado importante porque tenemos dos herramientas que se señalaron acá, que es el voto preferencial, donde uno ya no ingresa en una lista sábana, ¿verdad? Sino cada uno, el que va y aprieta ahí, tiene que apretar y hacer el clic sobre la figura que está votando, ¿verdad? Ya no hay figuras detrás de figuritas, ¿verdad? Y lo que hablaba hace rato hubo con respecto a la ley de financiamiento, ¿verdad? Son dos herramientas fundamentales que pueden mejorar mucho la calidad de la representación, pero en esa ley de financiamiento ahí ingresamos otra vez al sistema de control corrupto que existe, porque es cierto lo que se señalaba, aquellos que grandes parafernalias económicas, financieras en campañas electorales, y donde vos tenés una ley de financiamiento que te señala que cada papelito, cada gasto que haces, tenés que rendir cuentas, pero vos ves eso y decís, bueno, pues ¿y dónde están los controles, verdad? Mira, Entonces, la ciudadanía tiene estas herramientas hoy, pero finalmente la ciudadanía puede ejercer ese control en forma particular y ir a votar a conciencia. No ese voto emocional simplemente, o ese voto de la oportunidad de tomar un dinero en un momento vulnerable para esas familias que ocurre, sino que agarre el dinero y vote a quien su conciencia finalmente le mande, porque este sistema democrático, nuestro sistema electoral, va a seguir teniendo este tipo de debilidades y falencias que solamente con una cuestión de fondo de la educación y todo lo que estaba señalando Hugo, vamos a cambiar, no en un tiempo inmediato, pero sí en un tiempo mediato. Y se tiene que iniciar ese proceso. Ojalá se inicie. Ayer yo comentaba por radio esta pincelada nada más. Creo que en los últimos años nunca he visto tanta inversión de altísimo nivel a ciertos niveles,
tantas mansiones, tantas urbanizaciones privadas, tantos negocios y locales absolutamente high a un nivel impresionante. Ellos no tienen problema con Superland. No, ahí no hay nada. Es increíble lo que está pasando. Salimos de una pandemia y hay los más ricos o los más más negocios, más locales, más emprendimiento. Es complicado. Gracias, Dani, por venir. No, gracias Luis, Guillermo, Hugo, a todo el equipo. Espero que sigas viniendo. No, por supuesto. Y un compromiso. Yo sigo sosteniendo, y eso estoy llevando dentro de mi campaña en Capital, el sistema de justicia tenemos que modificar. Y le comprometo a Guillermo también que cuando ingresemos al Parlamento Nacional... Eso tiene que ser radical. Eso es lo primero que tenemos que coincidir. Ojalá se haga. Ojalá. Gracias, Dani Centurión. Muchas gracias. Ahora volvemos. Bueno, ya seguimos en el salón, ya se ha ido Dani Centurión. A veces, lo comentaba en privado, qué difícil es cuando a mí personalmente me cae bien una persona, pero sin embargo no estoy de acuerdo con su movimiento ni quienes le rodean. Qué complicado es con esto de, es verdad esto, dime quién eres, no, dime con quién anda y te diré quién eres. Hay que ser democrático y igualitario y que te caiga mal todo el mundo. ¿Verdad que sí? Eso es más fácil. Sí, ya, pero a veces me cuestiono cómo alguien puede estar en ciertos movimientos, porque le conoces como persona y decía la pucha, parece buen tipo o buena señora, y de repente está ahí metida en medio de... legitimando a lo que no corresponde. Sí. Es complicado. Pasa mucho. Hugo, hacemos un paseo, porque fuiste nuestro primer invitado, no estabas metido en política, mucha gente te decía volvé, de repente entraste como un tsunami, parecía que volvías, parecía que ibas a ser candidato, luego, ¿qué pasó en todo ese proceso? Bueno, resulta que fue un proceso bastante largo, porque aproximadamente un año y medio veníamos hablando con Efraín, algunas personas cercanas a él, después se amplió la conversación con Guillermo, también nos hemos encontrado, con Sebastián Villarejo, con Katia mismo, hemos hablado así varias veces, ¿verdad? Yo también participo en un proyecto de ella que se llama Revista Legislativa, ¿verdad? Y en su momento le presenté un libro, incluso a Katia, sobre garantías constitucionales. Tengo muy buena relación con referentes que no estaban en el partido. Y el Partido Colorado, desde el 2021, cae en una ilegitimidad de conducción. Resulta que todas las autoridades se eligen por voto popular. El PLRA tuvo un proceso de voto popular que llevó a Efraín, muy a pesar de mucha gente, y ganó y legitimó por voto popular como corresponde, ¿verdad? Sin embargo, en el Partido Colorado no. El Partido Colorado, en una convención, le extendieron el mandato, un año y medio. O sea, el Partido Colorado queda sin autoridad legítima. Entonces, ahí yo acuño la famosa frase, es un barco tomado por piratas, porque el pirata es una autoridad, es alguien que entró y se adueñó del barco, ¿verdad? No es el capitán, no. Y Tito y bueno, entonces ahí viene esa famosa frase, ¿verdad? Empezó ahí, sumado a la necesidad de buscar un proyecto nacional, ¿verdad? O sea, nuestro desencanto, porque no soy solo yo, hay dirigentes de base, hay mucha gente que está trabajando con nosotros, otros que se acoplaron después. Gente colorada. Sí, colorada. Se suma a eso las pérdidas de investidura, personajes condenados en primera instancia por corruptos, que el Tribunal de Conducta no hace nada, ¿verdad? Y el último clavo de sarcófago antes de salir del Partido Colorado es la presentación de las listas. El último clavo de sarcófago se dice, el último clavo que se clava, la presentación de listas. Yo veo gente acusada de lavado de dinero. La casa de Erico Galeano en Acuavilas. Mis hijos estaban en la casa de al lado, cuando andaban en la casa de Acuavilas. No sabía que había un narco ahí. Y presenta un contrato privado. Hacía un año que vendió. Ese personaje, hoy candidato a senador, entre los primeros del Partido Colorado. Miguel Cuevas, candidato de la otra lista. Los buenos colorados, la buena. Iba a decir nombre. No, es porque me las precian ni nada. Tete Cano Raíl, ¿en qué número está Tete? 24. Familia colorada, hija de exiliado. No, 24. Leandrito Pietro, hijo de Prieto Yegro, ¿qué número está? 22. Los bandidos adelante, la gente buena atrás, como diciéndole, los bandidos pueden más. ¿Verdad? Mira, ese último hecho a mí realmente me decidió a que tenía que dar un paso fuera del Partido Colorado, como una bandera, como una estaca que teníamos que clavar en el corazón de los republicanos, que en mayoría me decían, doctor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, a la par, el proyecto de concertación venía avanzando, ¿verdad? Entonces,
se presentó una nota, ¿verdad? Y después yo fui y firmé el acuerdo con la concertación, acompañado acá de Guillermo, de Efraín, de mucha otra gente que realmente me recibió muy bien. Yo agradezco mucho el trato que me han dado, ¿verdad? Pero cuando nosotros llegamos, nos enteramos que ya había un acuerdo firmado entre el PLRA y otros partidos para distribución de lista de cargos legislativos, ¿verdad? O sea, llegamos tarde, había sido, ¿verdad? Y trabajamos para que entren, Sí. y en la lista que yo estoy entraron. Claro, no. Entonces, ¿qué conseguimos? Voy a hablar qué conseguimos con ese acuerdo, ¿verdad? Conseguimos entrar de partidos fraternos, se metan unos cuantos candidatos a diputados, por el Partido Demócrata Cristiano, al cual agradecemos, ¿verdad? Por el Partido al cual agradecemos, pero eran insuficientes. Entonces, hicimos un análisis de movimiento y presentamos una nota. Que justamente tengo que Guillermo me dijo, presentaron ustedes esta nota, tengo en mi WhatsApp. Presentamos una nota donde decíamos nosotros, atendiendo la representación política que tiene el Partido Colorado, tiene 19 senadores. Nosotros queremos que nos den el 50% de 19, porque la estructura está allá, el partido está allá, vinimos acá, ¿verdad? En las listas de senadores, que eran 9. Diputados, el capital pedimos número 2, número 6. ¿Verdad? A pesar de que reconocemos el gesto de que nuestra candidata a diputada se le puso como número 7 por la democracia cristiana, ¿verdad? Pero nosotros queríamos una representación acorde a la representación política que tiene nuestro partido, pero respetando que nuestro partido no vino, ¿verdad? Nunca nos contestaron esa nota, ¿verdad? No hubo respuesta, no hubo ni sí ni no hubo nada. Entonces, eso, por ejemplo, fue un hecho bastante importante, pero la aguantamos, como se dice. La aguantamos porque es parte del proceso de construcción de un proyecto, ¿verdad? Pasó el tiempo y aparece la figura de Soledad Núñez en la concertación, que si bien ella es fundadora, estuvo antes que nosotros. A mí me parecía, a nosotros, pues hablamos de un movimiento, porque se hizo una plenaria el movimiento para tomar estas decisiones. A nosotros nos parecía que Soledad Núñez estaba bien que ella compita sola como candidata y construya un espacio, pues una persona que a lo mejor puede tener un liderazgo emergente. El problema son las culpas de la política con la que ella carga. Y voy a decir bien, ella es una buena técnica, tuvo el tino y el orgullo de no afiliarse al Partido Colorado por conveniencia como Santiago Peña, que comparte con Francisco de Vargas, que tampoco nos hizo eso por conveniencia y le costó su ministerio, ¿verdad? Pero Soledad continuó hasta el final del gobierno. Eso es de valorar muchísimo. No, por eso te digo, yo separo la paja del trigo siempre. O sea, no hay que... las cosas no se dicen porque sí. El problema es la conducta política y la tormenta política que hubo en el gobierno de Cartes. La enmienda de sangre 2017. Edgar Acosta ligando balazos acá. Rodrigo Quintana. ¿Verdad? Efraín golpeado. La quema del Congreso. Asesinato de Rodrigo Quintana, impune. ¿Qué dijo Soledad Núñez de esto? Nada. Miembro del gabinete. Terminó el gobierno. Estos 4 años posteriores, ya no está Cartes en el poder. Copamiento institucional a la Cámara de Diputados, de parte de los diputados de Cartes. ¿Qué dijo Soledad Núñez del intento de estos diputados de amedrentar a la Corte para que nos saquen la inconstitucionalidad por el tema de la publicación de declaraciones juradas? Que estos dirigentes de base que están conmigo se fueron a la Fiscalía a presentar una denuncia. Nada. ¿Qué dijo Soledad Núñez de la suspensión de Celeste Amarilla por 60 días por hacer uso de su derecho al debate parlamentario? Nada. ¿Qué dijo Soledad Núñez del proceso contra Efraín Alegre, de que él dice que es culpa del cartismo y que tiene una audiencia el 18 de octubre? Nada. Entonces, ¿cuál es el problema de Soledad Núñez? Su silencio, su complacencia, su omisión grave con respecto al gobierno de Cartes. Entonces, ahí viene otro tema que sí es crucial, que sí es un tema debatible y que no es cierto lo que están tratando de instalar, que es pichadura, que no fui vicepresidente y todo eso que están... Primero el cartismo y ahora de gente de la concertación. No. Voy a decir, ¿cuál es el problema real? El problema real es que inexplicablemente y en contra de lo que hemos acordado mano a mano, señor Efraín Alegre y yo, el 20 de junio en su casa, en un almuerzo que hemos tenido él y yo, ¿verdad? Que hemos acordado mantener una línea coherente de discurso en la concertación, no se ha cumplido. ¿Y qué significaba eso? Que una persona vinculada al cartismo, proyecto autoritario, no por Cartes, yo no tengo nada personal contra el señor Cartes, sí contra el proyecto autoritario. Pero te llamó. Entonces, espera, no me llamó a aplicar nunca. Vamos a hablar de esto. Entonces, ¿qué sucede? Incorpora en su fórmula. ¿Cuál es el problema? El problema es uno más, dice él.
No es uno más. Es el principal candidato. Él es el presidente del PLRA y el que maneja la estructura del PLRA para ganar. ¿Qué hemos intentado hacer con todos los demás candidatos? Con Burr, con Hugo Fleitas, le puede preguntar, con Villarejo, con Portillo. Y uno que me ayudó fue Carlos Valenzuela, presidente del partido Patriotas Independientes. Consensuó una candidatura para enfrentarle a Efraín y Soledad. La lucha de egos y la miopía política, yo le llamo, no produjo esa unión. Bueno, fracasamos en el intento. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Esa chapa, Efraín y Soledad va a ganar. ¿Por qué nosotros salimos del Partido Colorado? Por el cartismo que tomó el Partido Colorado ilegítimamente. Y nosotros vamos a entrar a participar en un proceso electoral en la concertación que nos va a terminar siendo apoyado en el elemento del cartismo. No. Entonces, este tema no es de Hugo Estigarribia. 28 de agosto nos reunimos en una reunión plenaria en la casa del ingeniero agrónomo Tomás Escauriza, con la presencia de aproximadamente 40, 50 dirigentes, pues tomamos muchos. Unánimemente se decidió la salida, pero no termina ahí el tema. Otro detalle, es cierto, ahora van a hacer programa de gobierno, dice Guillermo. Pero ¿qué pasó cuando Efraín Alegre estaba desesperado? Se va y le dice al Frente Guazú, voy a agarrar tu programa de gobierno y nosotros vamos a llevar adelante. ¿Verdad? No hay programa de gobierno. Va a agarrar el programa de la izquierda para llevar adelante él con una candidata ultraderecha, un programa a la izquierda. ¿Y por qué la aceptó a Sole? Bueno, espera un ratito. Te estoy analizando porque está en el comunicado que entregamos. Es el único movimiento que dio razones de su salida. Frente Guazú dijo, no nos hemos representado. Payo Cuba no dijo nada. Nosotros lo dijimos por escrito. Bueno. En 5 párrafos, 6 párrafos. No sé si tenés la copia del comunicado, te hago llegar. Sí, tengo. Bueno, ¿qué pasa? Nos demuestra que hay una desorientación programática ideológica. Es cierto, ahora están hablando de esto, vino Esperanza Martínez, una señora moderada, etcétera, etcétera. Bueno, después continúo. Se retira Frente Guazú, se retira Cruzada Nacional, ¿verdad? Nosotros no tenemos la representación legislativa que queremos. Tenemos algunos candidatos que están detrás de la democracia cristiana, algunos renunciaron en coincidencia con la salida nuestra de la concertación, otros se quedaron porque somos republicanos libres, asociación de hombres libres. Se quedaron mujeres los que quieran quedarse, son miembros del movimiento algunos, a otros la sacamos por su vínculo con el cartismo, así mismo, sí señor, y está hoy en los tweets que aparecen del pasado, aparece el vínculo del cartismo. El 28 de reunión plenaria se decidió la separación de uno de los miembros de Republicanos Libres por su vínculo con el cartismo. ¿Quién era que no me acuerdo? La doctora Edith Ortiz, ¿verdad? Que le respetamos, le queremos mucho, pero tenía unos tweets, que ella le ensalzaba a Horacio Cartes y compañía. Entonces se analizó y se le separó. Por esa razón se hizo el análisis y se separó, respetando que ella en este tiempo nos pareció una candidata interesante, protección de animales, etcétera, etcétera, pero iba en contra de la línea del movimiento. Entonces esa misma noche le comunicamos y le sacamos. Al día siguiente ella renunció a un cargo que tenía en el movimiento. Correcto, pero tuvimos que ser coherentes. Nos duele, pero tenemos que ser coherentes, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Acá no hay nada personal. Él me llamó, tengo que decirlo, me mandó un mensaje de la doctora Esperanza Martínez después, me percaté el sábado, le contesté. Me llamó el doctor Martín Burr, me llamaron algunos amigos referentes. Nosotros siempre estamos dispuestos a hablar, pero nos parecía que teníamos que dar este paso antes que empiece la campaña electoral, justamente por lo que vos decís. El famoso abrazo republicano, o el abrazo que va a ser el abrazo concertista, se tiene que dar después de la interna. Nosotros no estamos dispuestos a acompañar un proyecto con elementos del cartismo, con gente que no dice ni mu en cuestiones políticas claves. Entonces, por eso hemos salido. Ahora, ¿qué pasa si gana Villarejo la interna? ¿Qué pasa? Cambia. ¿Qué pasa si gana Burr la interna? Cambia. Analizaremos el movimiento. Y otra cosa te voy a decir algo muy importante. Nosotros nos salimos y no nos fuimos a anotar con otros proyectos como candidatos. O sea, yo no me fui con mi gente a anotarme en otro proyecto, no. Fue una actitud auténtica, ¿verdad? Obviamente la concertación cayó mal esto, pero me pareció sincero hacerlo. Bien explicado, claro. Ahora quedó bien explicado. Claro. Es que, Guillermo, pero José, no sé qué, pero es que se nos va. No, tranquilo. A ver, yo creo que hay muchas confusiones en cuanto a lo que es la concertación y lo que no es la concertación y cuál es el espíritu ¿Qué es la alianza? Claro. La concertación es para, se explicó eso desde el día 1, es para la chapa presidencial, presidencia, vicepresidencia y las gobernaciones.
Luego los concertados decidimos que íbamos a hacer alianza entre los que estábamos en la concertación. Si vos no estás en la concertación, yo no me voy a aliar contigo. Esa fue la decisión de varios de los partidos que estábamos en la concertación. El movimiento de Hugo no estaba en la concertación, veníamos hablando, veníamos hablando. Cuando entran, ellos le exigen a la concertación, y él mismo acaba de decir, le mando una nota a la concertación pidiéndole listas en el Senado. Y eso no era competencia de la concertación, para empezar. Luego dijimos, vamos a entrar acá con todas nuestras diferencias y van a ver todos estos cuestionamientos. Vos fuiste esto, vos votaste lo otro, vos estuviste acá, vos estuviste allá, vos te votaste con el cartismo, todas esas cosas que ya sabíamos, con nuestras grandes diferencias. La gran diferencia que había, por ejemplo, el reclamo de la izquierda requerida por el tema de la ley, esta que aumentó las penas por la invasión, todas esas cosas. Dijimos, vamos a pelear acá adentro, vamos a trabajar arduamente, que fue un trabajo muy duro el tema del padrón abierto, para que no pese tanto la estructura, pero al que gana apoyamos todos. ¿Verdad? Entonces, si alguien dice, yo entro, pero si salía con fulano, salía con mengano, un candidato... Ellos fueron muy estrictos según lo que cuentan. Claro, pero eso lo digo. Lo que pasa es que sucedió lo imprevisto, Guillermo. Sucedió lo imprevisto. No, es que no hay ningún imprevisto. No hay ningún imprevisto. Porque Soledad tuvo siempre, y siempre se habló de la posibilidad. Y Efraín y Soledad no son la concertación, son una de las chapas de la concertación. Bueno, pero es que parece que ellos son los que... Bueno, pero con ese criterio, entonces ya sí, bueno, porque como ellos van a ganar, yo no dije que van a ganar, son los que se supone, yo no puedo decir... Bueno, por eso te digo, el tema es, entremos, presentemos nuestra candidatura, crezcamos si nos ganamos hoy, que vayamos creciendo, porque la concertación es un proyecto de 50 años, no es un proyecto para estas elecciones, eso también hay que entender. Manda una nota diciendo a la concertación pidiendo algo que era de alianzas, que tenía que haber negociado con los aliados. Nosotros hemos trabajado y el Partido Liberal se dio un lugar en nuestra lista de 7 de diputados para que entre alguien de su movimiento. Y la otra cosa que yo no estoy de acuerdo es la famosa historia del programa de gobierno. Cuando Republicanos Libres y todos firman su ingreso a la concertación, hay un documento que tengo acá fotocopiado de varias páginas con los ejes programáticos, que estábamos todos de acuerdo. Y esos ejes programáticos se estaban traduciendo en un programa de gobierno que estábamos tratando de sacar lo más rápido posible. Y ahí el Frente Guazú plantea unas modificaciones, se les dijo, bueno, esto se está trabajando y siempre se explicó. Eso está incorporado en el 90% y el 10% se está trabajando con los otros sectores que puede haber alguna disidencia. Y lo que hace Efraín por sí es decirle a Esperanza lo mismo que nosotros veníamos diciendo. Esto se va a incorporar, se está en proceso de incorporación. Entonces, si no te gusta lo que hace Efraín, perfecto, no hay ningún problema. ¿Pero a vos te gusta? ¿Qué cosa? Lo que hace Efraín. Algunas cosas sí, otras yo estoy en desacuerdo con Efraín. A mí me parece legítimo lo que hace Guillermo, te voy a decir. Guillermo es presidente de un partido pequeño que hoy no tiene representación política. Yo en el lugar de Guillermo haría lo mismo. Está liado con Efraín. Yo no estoy No, discúlpame, voy a hablar. Yo te dejé hablar. Tu partido sin representación parlamentaria hoy está en el número 3 de la lista de diputados capital. Estamos aliados con varios. Y bueno, pero yo con tu movimiento. ¿Qué sucede? Sí, pero ¿qué sucede? Un partido pequeño sin representación política tiene una representación mayor en la lista de la alianza de lo que debería tener. Entonces yo creo que es una buena negociación la que hiciste. Incluso me dijeron que probablemente el lugar número 11 del partido la va a ocupar tu papá, el doctor Adolfo Ferreiro, me dijeron. No. Bueno, no. Pero te cuento nomás que yo creo inteligente de tu parte y de tu partido la negociación que han hecho, ¿verdad? A mí me parece bien. Pero nosotros... Sí, vos te quieres negociar la concertación, algo que tenías que negociar No. Es que la nota está dirigida a la concertación, pero se entiende muy bien que la concertación no es para los ñembotados. ¿Sabes lo que hicieron? Se hicieron los ñembotados. Es que no hay una lista del Senado de la concertación. Se hicieron de los ñembotados. Esa es la verdad, el famoso ñembotados. No, ese señor, no es así, porque vos mismo me mandaste la nota. Yo tengo acá. Claro, me mandaste la nota para que traten. Para que traten y decían, y no hicieron. ¿Sabes por qué no decidieron? Porque el PLRA es el dueño. Y te voy a decir porque, déjame hablar. Porque la concertación no tiene lista de senadores. Los 10 primeros lugares de la lista de la alianza que es senadores por la patria. No, déjame hablar. Pero si vos pusiste alianza por concertación cuando escribiste en la justicia electoral. No, por favor, Guillermo. Alianza concertación pusiste. Que te cuestionó Katia y compañía. No, no es así. No, te voy a decir lo siguiente. No. Es como que te fuiste a la municipalidad de Luque a pedirle algo a la municipalidad. Voy a explicar cómo es la lista de senadores por la patria. La lista de senadores por la patria. Los 10 primeros lugares para el PLRA. Ellos se van a su interna pelea, los 10 primeros lugares. El 11 para el partido la A. Y así va el partido chiquitito. De 45 senadores, 24 tiene el PLRA. ¿Cuántos tiene hoy?
14. ¿Qué quiere decir esto? Que nos embaucaron. Que los liberales son los dueños de la concertación con Eso no partiditos es la menores concertación, y eso es una otros, alianza. que, ¿Cómo te tengo que otros que explicar? están peleando. Porque Pachaquería, por ejemplo, No, ahora está faltando ya se la queda en verdad. la concertación porque ya aprendió de las elecciones anteriores que no entró en concertación con el gobierno de Lugo, ganó Lugo y quedaron afuera. Ya aprendieron ahora, pero sigue siendo una interna liberal ampliada. No. Entonces, ¿qué sucede? Falso. Para que nos jodan, no ser idiotas útiles, no estamos. Entonces, somos muy firmes, muy claros, ¿verdad? Sí, Hugo, nomás. Déjale hablar. Él es abogado. Él se fue a pedirle, voy a hacer una analogía para que se me entienda. 3 minutos. Se fue a la municipalidad de Asunción a pedirle a que la municipalidad de Luque cambie su plaza. La concertación no tiene lista del Senado. Esas son alianzas que se estaban negociando. Ellos llegan muy tarde y ahí empezamos a ver qué lugares. Además, hay un problema legal. Los movimientos no pueden participar en alianza, una barbaridad de la ley. Entonces, un partido tenía que prestarles, que es lo que se Eso estaba sí, haciendo. eso sí. Y empezamos a trabajar. Y yo trabajé durísimo para que. Y cuando Un te llamé- lugar. No, Sí, y cuando dos. te llamé a contar me mandaste a la puta. Después de ¿viste? Nunca hubo una actitud. Entonces, ¿Sabes lo que pasa? La no. ventaja, ¿sabes cuál es? Yo trabajé que para que él entre y me mandó ¿sabes la lo que puta. pasa? Mira, ¿Sabes cuál es la no, ventaja? fuiste Que somos justo amigos. No, Sí. él me No, consiguió un fuiste lugar, justo con pero él. tenía que conseguir dos. No, yo no tenía que decirte nada. No fuiste justo. 3 Lo que minutos. pasa es que No, no había y conseguido dos, déjame pero tenía cerrar. que pelear con su No, socio, que es Escuchame. el PLRA. No, primero me mentís. No es mi socio, yo no apoyo la vamos a ver Déjale qué que cierre apoyamos. ya que se nos fue el tiempo. Nosotros, las alianzas eran alianzas entre partidos que se estaban negociando en los lugares. Y se fue a pedirle a la concertación a lo que no era competencia de la concertación. La idea de la concertación era estamos todos juntos, presentamos todas nuestras candidaturas acá, buscamos las alianzas, nos salieron, pero entonces si el que tiene más posibilidad de ganar no me gusta, me voy, tenés todo el derecho, pero eso no es el espíritu de la concertación. No, ¿sabes lo que Es pasa? una suerte de primera vuelta. Es una cuestión y de fondo. nos No quedamos tenemos acá. más tiempo. Ahora, recato algo. ¿Por qué? Tenemos muy buenas Vamos a volver relaciones. a hablar después del Tenemos 18. buenas relaciones. ¿Por qué? Van a Voy volver a a hablar. recatar algo. Tenemos buenas relaciones porque Esperanza, Martín, Guillermo y otros son buena gente. Bueno, vamos a hacer lo Tenemos siguiente. buenas relaciones. Por favor. Eso Vamos a siempre hablar decimos. después del 18 y van a volver. Vamos a ver, Hugo, Hugo, Guillermo, esa cámara tenés 50 segundos para dirigirte a la audiencia. Directamente. Me gustó lo que dijo Hugo. Dijo, le vamos a votar al que se va al mercado o al que de repente tiene una gran fortuna. Mira, voy a hablar de mí, vos soy candidato, Sí, ¿verdad? por eso. Yo no me voy al mercado porque no es mi área, no planto Nos papas. levantamos para ir al tribunal a Pero patear. exacto. Nos vamos. A mí, ayer, si vos te ibas al piso 3, con Torre Norte, me iba a ver esperando por una audiencia. Y si mañana te vas al piso 2, me iba a ver esperando por una audiencia. Nosotros somos personas de trabajo que nos levantamos toda la mañana y que lidiamos con esta burocracia estatal. Y que lidiamos con la falta de oportunidades, el endeudamiento del Estado, la barbaridad de la justicia. Y que venimos tomando postura y diciendo hace tiempo lo que está mal. Venimos diciendo que el gobierno de Carter recibió el país con 4.000 millones de deuda externa manejable y hoy tenemos 14.000 millones de deuda externa, que se traduce en que hoy vos te vas al súper y compras 30% menos de cosas. Nosotros vamos a hacer los cambios que hacen Ok. falta. Gracias, Guillermo. 30 segundos. El país requiere reformas profundas. Y en eso coincidimos con Guillermo, con otros amigos, y por eso hemos coincidido en su momento en la concertación. Las diferencias que tenemos las expusimos, ¿verdad? Veremos el mañana qué nos dice. Bueno. Pero sí les quiero decir que tenemos que construir otro tipo de Paraguay. Y vamos a seguir apostando a eso. Esa es la posición republicana. Va a volver a la concentración. Parece que va a volver. Bueno, Sí, yo va a les volver. vamos a hacer lo siguiente. Más adelante volvemos a debatir, que ha sido muy Con interesante. gusto. Les agradezco a ustedes. Vamos a un corte. Bueno, hoy el debate nos cambió todos nuestros tiempos. Ya está Alfonsito con nosotros. José, qué intenso estuvo en un momento, ¿eh? Sí, interesante la verdad. Yo me anoté muchas cosas que no me dio tiempo, pero tengo aquí una ristra. ¿Cómo porque, qué? Pues por ejemplo, el papel que juega Dani, le tengo que dar la Centurión. enhorabuena y reconocer difícil, ¿eh? el juego de cintura que consigue, no señalando dentro de sus propias filas a un significativamente corrupto, como es Hugo Velázquez, con vicepresidente. la historia de que partamos de la, como se dice, la presunción de inocencia. Pero él está ahí apoyando la candidatura de Vince. Y le quería haber preguntado, como él está tan cerca del presidente, cuál es la relación que hay entre el vicepresidente y el presidente, porque eso nos afecta a todos a la hora de gobernar el país. Sí, ¿verdad? Por Porque ejemplo, porque sigue siendo vicepresidente. entre muchísimas más cosas. Bueno. Me llamó la atención Hugo Estigarribia, cómo estaba tan firme y tan... Estaba enojado. Pero él dijo que no estaba, puedo decir, pichado. No, sí que estaba pichado. por no tener la vicepresidencia que se supone que iba a tener con Efraín Alegre. Bueno, es Y complicado. quería saber por qué Efraín eligió a Soledad.
Eso sí. Vamos a un corte, ahora volvemos. Vamos a un corte. Bueno, José se quedó, como yo, también con muchas preguntas en el tintero. ¿A quién agradecemos, José? Sí, señor. Hoy agradecemos a Complot, bueno, hoy todos sí. los días, porque nos viste. Hoy Siempre. elegí esta camisa que sea así un poquito de cuadros colorados, que no tiene nada que ver. Ah, oh. No. Pero es así más para oficina y demás. Ah, muy bien, muy bien. Yo también agradezco a Complot. Muchas gracias. Alfonso, a lo mejor también. Gracias, les esperamos el jueves que viene. Buenas noches.